Recuerden que el estado de coma es la condición más grave que puede pasar un individuo. Por concepto, ya habíamos dicho semiológicamente, diferenciemos. Evaluamos al paciente desde el punto de vista del test mental y decimos, ¿el paciente está consciente o el paciente está inconsciente? ¿Cierto? Si el paciente está consciente, el paciente puede estar lúcido o puede estar confuso. Eso lo saben ustedes perfecto. Y el estado confusional puede ser leve, moderado a severo. Si el paciente está inconsciente, quiere decir que está comprometido en su nivel de conciencia. Y hay tres niveles básicamente que son la somnolencia, el estupor y el coma. Y ustedes ya conocen las características de cada uno de ellos, ¿no es cierto? La somnolencia es aquella condición de sueño patológico. El paciente está dormido. Si usted lo llama por su nombre, despierta. Se conecta con el examinador, responde al interrogatorio, quizás las respuestas no sean verdaderas, perfectas, pero responde. El lenguaje es bastante adecuado, puede tener un poquito de disartria, etc. Obedece órdenes simples, obedece órdenes complejas. Pero si usted deja de estimularlo un segundo, se vive así y el paciente está dormido. El segundo nivel, que es el nivel, digamos, de compromiso más profundo, el paciente puede permanecer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Cuesta mucho conectarse, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer una serie de estímulos, no solamente verbales, llamarlo por su nombre, sino estímulos táctiles, moverlo. Después de varios estímulos logra que el paciente se conecta, pero lo hace fugazmente. Recuerden, no tiene lenguaje o tiene un lenguaje en jerga. El paciente no obedece órdenes complejas y las simples, si usted necesita muchos estímulos, ¿se acuerda que yo le decía, levante el brazo, deja caer, levante el brazo, después de 10 estímulos lo levanta un ratito y luego lo deja caer? Ese es el estado de estupor. Y el estado de coma, acuérdense que lo dividíamos inclusive en el coma superficial y coma profundo o coma carus. En el coma superficial usted necesita de un sinnúmero de estímulos, no solamente, digamos, estímulo táctil de moverlo, sino tiene que ser estímulos dolorosos, profundos. Acuérdense, el estímulo doloroso profundo es doble estímulo simultáneo, ¿no es cierto? La presión sobre la uña y a nivel, digamos, cervical. Doble estímulo simultáneo. O el pinchazo de la planta del pie. Acuérdense, el pinchazo de verdad, no con cariño, sino uno solo. O hacer el estímulo a nivel del agujero estilomastoideo, que es sumamente doloroso. ¿Y qué es lo que tiene como respuesta? Una retirada. ¿Okay? Lenguaje no hay ninguno. Por supuesto no se conecta con el examinador, nada en absoluto. Bien. En el estado de coma profundo prácticamente el paciente está inerte allí. Da la impresión que está muerto. No hay, digamos, una respuesta al estímulo doloroso en este sentido que hemos visto de retirada. Como el paciente está en cardioscopio y todo lo demás, usted observa allí que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia de la respiración, etc. ¿Okay? Entonces ya recuerdan ustedes. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el estado de coma o de compromiso del nivel de conciencia, decimos, desde el punto de vista didáctico, nosotros hablamos de coma neurológico primario. Y coma neurológico secundario. Tenemos que hablar de neurológico porque el estado de coma significa que no funciona el cerebro, ¿no es cierto? Yo siempre le explico a los familiares de mi paciente, háganse la idea. El cerebro funciona a dos niveles.
un nivel superior de los grandes hemisferios cerebrales, que son los responsables de las funciones cerebrales superiores que hacen la inteligencia, la capacidad de expresarnos oralmente, de entender lo que se nos dice, lectura, escritura, cálculo matemático, etc. Cuando ese nivel se anula, el individuo sigue vivo, ¿ya?, en base al tronco cerebral, porque en el tronco cerebral tenemos centros que controlan las funciones vitales, la función cardiovascular, la función respiratoria, etc. Cuando hablamos de un estado de coma, decimos está anulado el nivel superior, así les explico y la gente entiende, ¿ya? Entonces el paciente está funcionando o sobrevive con el nivel inferior, de abajo, del tronco cerebral. El nivel inferior, a su vez, lo clasificamos en un nivel mesencefálico, un nivel protuberancial y un nivel vulvar. El nivel mesencefálico significa que el paciente tiene un índice de mortalidad de un 25%, es decir, tiene el 75% de posibilidad de sacarlo adelante si hacemos un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Cuando el paciente desciende al nivel protuberancial, decimos el índice de mortalidad llega a un 50%. Y si el nivel llega a vulvar, 0%, el paciente se va a morir. Es el nivel en el cual estamos autorizados para declararlo muerto cerebralmente. Muchas de las patologías neurológicas son de carácter evolutivo. Es decir, el paciente en estado de coma inicialmente cuando llega puede estar en nivel mesencefálico. Horas después o días después baja al nivel protuberancial. E igual, después puede llegar a nivel vulvar y se muere, definitivamente. Esto es lo que se llama el síndrome de disfunción rostro-caudal de tronco cerebral. Eso es muy importante que ustedes aprendan a manejarlo, porque pues van a estar solos, ¿no es cierto?, haciendo medicatura rural, etcétera, y tienen que tener la preparación suficiente para decir cuál es la condición de gravedad del paciente. Porque si bien es cierto, yo estoy hablando de este síndrome de carácter evolutivo, también es cierto que me puede llegar un paciente, ¿no es cierto?, atropellado, que ha tenido una hemorragia cerebral, etcétera, en nivel protuberancial o en nivel vulvar. Entonces usted tiene la autoridad y el conocimiento suficiente para decirle, si es protuberancial, mire, vea, estamos en un centro aquí que no tenemos los medios suficientes para poder diagnosticar. Yo le voy a hacer la cosa básica, le voy a poner una sonda nasogástrica, una cánula de Mayo, le voy a poner presión, digamos, vía venosa, un suerito, una cuestión, y vuelve, corra. Y busque un centro donde tenga tomografía, tenga resonancia, tenga neurólogos, tenga neurocirujanos, etcétera, para poder sacarlo adelante. ¿Okay? Miren la importancia de conocer esto. Ya está. Esta clasificación de estado de coma neurológico primario y secundario, ¿a qué se refiere? Recordemos que el estado de alerta se logra gracias al sistema activador que tenemos en el tronco cerebral, el famoso SAR. Al tálamo, que como ustedes saben, el tálamo es una agrupación de neuronas, núcleos, que tienen una representación funcional específica en cada zona de la corteza cerebral. Entonces se habla del famoso SARA y del sistema tálamo cortical activador. ¿Por qué hablamos de la corteza cerebral? Porque la corteza cerebral es la que nos permite, ¿no?, la vida de relación, todo lo que hemos hablado, lenguaje, lectura, escritura, etc. Bien, un paciente puede tener un estado de coma neurológico primario. ¿Por qué? Porque tiene una lesión de la corteza cerebral, ¿no es cierto?, de los grandes hemisferios cerebrales, como hemos visto, ya van a presentar los compañeros, la oclusión de la arteria cerebral media. ¿Qué es lo que provoca? Una destrucción del 80% del hemisferio cerebral.
Y esa lesión tan grande provoca edema cerebral. El edema cerebral pues llega a duplicar la masa de lesión y eso hace que el tejido parenquimatoso se comience a desplazar. Se puede desplazar transversalmente por debajo de la hoz del cerebro, provocando una hernia transfacial, ¿no es cierto? Empuja el hemisferio cerebral del otro lado contra el cráneo y anula el funcionamiento del otro lado, por eso el estado de coma. ¿Ya? Supratentorial se llama. O podría ser que los hemisferios cerebrales estén perfectos, pero que tenga usted una pequeña lesión en la región mesencéfalo-protuberancial, donde están los núcleos tegmentarios, ¿no es cierto? El retículo tegmental, etcétera, que forman el SAR. Entonces, una lesión chiquitita aquí apagó la conciencia para el resto de su vida. ¿Sí? Ahora bien, clínica y semiológicamente, ¿cómo vamos a diferenciar lo uno de lo otro? Y ustedes son expertos en eso, por eso les tomé la lección, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando se trata de una lesión en el sistema carotidio, que es la que va a dar las lesiones acá arriba, ¿qué es lo que inicialmente le da? Un trastorno de lenguaje expresivo, le da una maurosis monocular, le da un síndrome piramidal directo, un síndrome de hemicoestesia directo, o un trastorno de las funciones cerebrales superiores, agnosia, apraxia, alexia, agrafia, calculia, etc. Entonces miren ustedes, ¿ya? Ese paciente en estado de coma inicialmente hizo esa sintomatología neurológica, ya los está guiando de la mano, que la lesión es supratentorial, que luego lo va a verificar con los estudios neuroradiológicos, ¿no es cierto? Pero en cambio, si nosotros sospechamos que la lesión es infratentorial, ¿qué es lo que tuvimos allí? Tuvimos una disartria, una amaurosis bilateral, un síndrome piramidal alterno, un síndrome de hemicoestesia alterno, un compromiso de pares craneales, una ataxia verniana, ¿no es cierto? Que yo les decía inclusive, el paciente que inicia una cefalea muy intensa, un vértigo, una ataxia, vomita, etcétera, tiene que pensar el cerebelo, ¿no? Miren usted. Entonces, facilito, ustedes pueden decir que la lesión es infratentorial. Entonces, con esos signos neurológicos, usted diagnostica el estado de coma neurológicamente primario, ¿no? El estado de coma neurológico secundario es debido a problemas de tipo metabólicos, como por ejemplo el estado de coma diabético, urémico, la encefalopatía amoniacal, etc. Hace años atrás yo hice un trabajo en el Hospital Guayaquil con 64 casos de pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico de estado de coma. Todos aquellos casos fueron evaluados por nosotros en neurología y nos encontramos que de los 64 casos, 35 eran neurológicos primarios, 10 eran neurológicos secundarios puros y el resto eran mixtos, que es lo que con mayor frecuencia vemos. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, ¿no es cierto? Ustedes saben, ya tiene una angiopatía, una microangiopatía diabética que trae como consecuencia un infarto cerebral, por ejemplo, en el tronco cerebral, ¿no es cierto? ¿Ya? El paciente, pues, con una insuficiencia renal, tiene una hipertensión arterial severa que puede hacer una hemorragia cerebral. En los neurológicos secundarios estábamos diagnosticando encefalopatía amoniacal, tormenta tiroide y cosas por el estilo, que yo se lo publiqué a estos caballeros y de cómo es posible que llamen al neurólogo para diagnosticar estas cosas que son clínicas puras, ¿no es cierto? Cuando lo lógico es que el médico general, peor el internista, tenga la capacidad de poder diagnosticar todos los casos de estado de coma secundarios y todos aquellos casos en que tiene manifestaciones mixtas. ¿Okay? Entonces, miren lo interesante de alguna pregunta hasta allí. Bueno, vamos a seguir.
Para poder diagnosticar el síndrome de disfunción rostrocaudal del tronco cerebral tenemos que analizar una serie de parámetros. Primero, las funciones vitales. Acuérdense que nosotros hablamos de nivel mesencefálico, protuberancial y vulvar. Las funciones vitales originalmente pueden ser normales. Y sin embargo, hay una disfunción del tronco cerebral mesencefálico alto. Ese mismo paciente posteriormente puede hacer taquicardia e hipertensión arterial. Y eso puede indicar una lesión mesencefálica baja. Ese paciente hipertenso que es un dolor de cabeza porque tiene una hemorragia cerebral, utilizamos antihipertensivos, etc. Y de repente vemos como que se va normalizando la presión arterial, pero no se va normalizando. Se está haciendo bradicárdico e hipotenso. Y eso indica una disfunción protuberancial. Y luego estamos preocupados de cómo utilizar soluciones salinas, vasopresoras, etc. para subirle la presión arterial. Y sin embargo, el paciente entra en estado de shock. Eso indica una disfunción de tipo vulvar. ¿Okay? Estudiamos la respiración. Podemos tener una hiperventilación neurogénica central. Ustedes de lejos se escucha, el paciente hace esto. Eso indica una disfunción a nivel mesencefálica alta. Posteriormente este paciente puede hacer una respiración de Cheyne-Stokes, en donde comienza con movimientos ventilatorios pequeños, va aumentando en amplitud y se va acelerando, llega a un máximo y luego baja y llega a un periodo de apnea y luego comienza nuevamente. Nivel mesencefálico bajo. Después el paciente hace una respiración apnéustica. ¿Qué significa eso? Eso significa que hace movimientos respiratorios mixtos, pueden ser normales, puede ser hiperventilación, Cheyne-Stokes, incompletos, pero siempre entre medio hay un periodo de apnea. Entonces usted lo escucha haciendo esto. Siempre periodo de apnea, por eso apnéustica. Eso indica que hay una disfunción de tipo protuberancial. Y finalmente el paciente hace una respiración caótica. Eso es lo que la gente dice vulgarmente, está boqueando. Acuérdense escuchar a la gente, ellos saben mucho. Es decir, hace movimientos respiratorios que pueden ser normales, como hiperventilación, con periodos de apnea, pero cada vez más prolongados. Son aquellos casos en que usted está pegadito, que se quiere dar la vuelta, pero no, se quedó. Ya usted va a hacer las maniobras y saca nuevamente la respiración. Eso indica que tiene un nivel de disfunción vulvar. Fíjense ustedes cuánta información tenemos. Luego observamos la posición de la cabeza. La cabeza puede mostrar una versión ipsilateral o contralateral. Los compañeros que prepararon conmigo el primer caso, ellos vieron allí en la fotografía que teníamos, que era una versión contralateral. La paciente hemipléjica en estado de coma con la cabeza y ojos tirados hacia el lado opuesto. Eso significa que está mirando su lesión, que es supratentorial. Pero si el paciente tiene una hemiplegia del lado derecho,
y tiene una versión de ojos y cabeza hacia el mismo lado, ipsilateral, quiere decir que su lesión es infraventorial. ¿Ok? Luego le miramos los ojos. Yo siempre me río porque cada vez en cuando que me llamaban de terapia intensiva a ver un paciente en estado de coma, les preguntaba, ¿y el examen neurológico? ¿Cómo examen neurológico, doctor? Si está en estado de coma no se puede hacer nada. Usted puede hacer un examen neurológico casi de un 80% con todas estas observaciones que estamos viendo aquí para poder diagnosticar lo que está ocurriendo. Ojos. Usted puede tener un estrabismo convergente. ¿Qué significa? Que hay una parálisis, ¿no es cierto?, del sexto par. Entonces indica sexto par, que eso puede indicar protuberancia, porque ahí está el núcleo del sexto par. Más aún si después diagnostican una parálisis de la mirada horizontal o un síndrome de 1,5, ya le está indicando que la lesión es protuberancial. Puede tener un estrabismo divergente. Eso indica una parálisis del tercer par, que es nivel mesencefálico. Los ojos siempre tienen que estar en posición central equidistante, ¿no es cierto? En cualquier, puede ser para acá, para allá, pero siempre equidistantes. Pero si de repente usted ve una desconjugación de la mirada, la desconjugación de la mirada puede indicar una lesión protuberancial o una lesión vulvar definitiva. Si es protuberancial, de repente usted ve que un ojo se va hacia arriba y afuera y el otro hacia abajo y afuera. Se llama un skew deviation o una desviación forzada. Miren que no me he puesto el dedo al paciente, ¿ah? Ustedes lo que están es mirando al paciente nada más, un skew deviation. Y de repente ustedes observan que el ojo que estaba arriba salta abajo y el de abajo hacia arriba y hace esto. Se llama un nystagmus en balancín. Nivel protuberancial. O si tienen ustedes la desconjugación de la mirada completa, ya veremos después, junto con esto, la caída de la mandíbula y los ojos entreabiertos y otros signos neurológicos más, usted dice es nivel vulvar. Eso lo vamos a ver al final. ¿Ok? ¿Está claro? Sigamos. Ahora vamos a estudiar las pupilas. Midriasis unilateral. Acuérdense que eso es un signo neurológico que nos indica algo está sucediendo a nivel mesencefálico o algo está comprimiendo al tercer par en su recorrido periféricamente, porque ya sabemos que las fibras del Ehrlich-Westphal son las más superficiales, ¿cierto? Entonces, digamos mesencefálico. Luego tiene la midriasis bilateral. Y la midriasis bilateral puede ser paralítica y no paralítica. Para buscar los reflejos siempre tienen que tener una fuente de luz intensa. No busquen los reflejos con esas lamparitas que tienen en el bolsillo, que eso no sirve para nada. Porque estamos diagnosticando una cosa seria. Una lámpara tipo cuello de ganso, esas de que se utiliza en cirugía menor, es lo importante. Porque si se trata de una midriasis bilateral no paralítica, están dilatados, usted sostiene la luz allí y lentito se va cerrando. Eso significa nivel mesencefálico. Pero si tiene una midriasis bilateral paralítica, no hay respuesta, eso significa nivel vulvar.
Entonces, miren lo importante de tener una buena fuente de luz, porque se pueden equivocar y ha ocurrido eso. Ah, no, dice, ya está listo para irse porque tiene una midriasis bilateral, pero resulta que no es paralítica, ¿no? Miosis. El paciente que estaba midriático, de repente usted lo ve que se va haciendo chiquito y piensa, no, está mejorando. No, no, se está despachando ya. Se va haciendo chiquito, llega a la miosis, ¿no? En cabeza de alfiler. Eso indica un nivel protuberancial. ¿Okay? Vamos a buscar motilidad. Puede haber una motilidad espontánea o refleja. La motilidad espontánea, que lo vemos en los pacientes en estado de estupor, recuerden ustedes que se está rascando la barriguita o la cabeza de un lado, del otro lado, no, nos está indicando que tiene un síndrome piramidal, que luego al examinar hay trastornos del tono muscular o reflejos. Hay un reflejo medio plantar con las 4 diferencias que hay. La motilidad espontánea son los movimientos anormales, como son las convulsiones o las mioclonías. Las convulsiones o mioclonías tienen mucho valor cuando son de tipo focal o unilateral. Porque si convulsiona la mano, eso nos está indicando del lado derecho que la lesión está en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no es cierto?, en la parte más baja de la circunvolución precentral. ¿Ya está? Pero en cambio, si son convulsiones generalizadas o mioclonías generalizadas, eso no tiene valor de diagnóstico topográfico, ¿no? Reflejas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la hipertonía. Hay dos tipos de hipertonía que nos dan la rigidez de decorticación y la rigidez de descerebración. Al hacer un estímulo, ¿no es cierto?, un estímulo doloroso, etcétera, ¿ya?, vemos que el paciente se extiende, hace un verdadero opistótono, ¿ya?, flexiona los antebrazos sobre los brazos, semiflexiona las manos, ¿no es cierto?, y hace esto. Y las piernas la hiperextiende y la rota hacia adentro. Es una rigidez de decorticación que indica una lesión mesencefálica. Ese mismo paciente, horas después o al día siguiente, se extiende los 4 miembros, hace lo mismo, un opistótono, ¿no?, hiperextiende los miembros, rota hacia adentro, ¿ya? Esa es una rigidez de descerebración, indica nivel protuberancial. Y después de esto, ¿qué es lo que hay? Hay una hipotonía o flacidez. Cuando uno piensa que está mejorando, dice, ya no se pone rígido, claro, se está despidiendo. Después se le cae la mandíbula, los ojos entreabiertos, ya está listo, ya se va a ir. Horas y se va a morir. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Bueno, y aquí entonces, ¿cuándo nos vemos? ¿El lunes? Miércoles. El miércoles, ya. Entonces ahí vamos a juntar todo para hacer los niveles de disfunción. Ustedes van a poder decir, este paciente